Recibimos hoy de nuevo en Sin Distancias la visita de Manuel Fraijó, al que sus compañeros y colegas filósofos han dedicado un libro homenaje titulado Pensando la religión, para seguir haciendo un recorrido por su trayectoria vital e intelectual. Y junto a este catedrático de Filosofía de la Religión, nos acompañan también los editores de este libro, Juan José Sánchez Bernal y Javier San Martín, profesor y catedrático de Filosofía respectivamente, y Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política. Todos ellos pertenecen al mismo departamento, el de Filosofía y Filosofía Moral y Política de la UNED. Buenos días. Tenemos hoy que realizar un segundo encuentro de reflexión sobre este libro que ha aparecido en Editorial Trota, coeditado con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Pensando la religión, homenaje a Manuel Fraijó. Ya en el programa anterior hablamos con los editores del libro, con Juan José Sánchez y con Javier San Martín, y nos fuimos iniciando en las primeras páginas, que son muy interesantes, de autobiografía intelectual de Manuel Fraijó. Hablamos de su periodo en Córdoba y de su periodo en Alcalá de Henares, y como en aquel momento él era jesuita y los jesuitas los formaban eternamente, pues además de los años de la filosofía, en aquel momento él se va un año a Nápoles y después va a Austria, va a Alemania, y es como al encuentro de la gran teología europea, ¿no? Entonces, por las páginas de la autobiografía aparece pues desde su estudio de Bullmann hasta su encuentro con Rahner, hasta su encuentro con Moltmann, la preocupación por el pensamiento de Pannenberg, al que va a dirigir su tesis doctoral, cómo fue este encuentro con Alemania de ese chico de Córdoba que de pronto, aplicado y todo, llega de pronto nada menos que a Alemania y tiene que hacer todos los estudios en alemán, que debió ser de una dificultad extraordinaria, claro. Pues sí, porque además yo llegué sin tener apenas idea de alemán. Tuve un mes, recuerdo, para estudiarlo antes de que empezaran las clases de teología en alemán, en Innsbruck, ¿no? Recuerdo que los primeros exámenes los hice en italiano. Yo había estado un año en Nápoles antes y los primeros exámenes los hice en italiano porque casi todos los profesores de la Facultad de Teología de Innsbruck, que era de los jesuitas, habían estudiado en la Gregoriana y entonces sabían italiano y me dieron la facilidad enorme de que el primer semestre hiciera los exámenes en italiano, tanto los orales como los escritos, ¿no? Pero después ya, a partir del segundo semestre, en alemán, ¿no? Quizá fue la época en la que tuve que estudiar más. Y bueno, fue ese primer contacto con la gran teología. Innsbruck no estaba en aquel momento muy boyante, teológicamente hablando, en el sentido de que, bueno, pues ya Rahner no estaba allá, había tenido problemas y se había ido de sucesor de Romano Guardini a la cátedra de Filosofía de la Religión de Múnich, ¿no?, que constituyó su gran fracaso, porque claro, entre la oratoria brillantísima del teólogo, filósofo ítalo-germano Romano Guardini y los textos aburridos y leídos por Rahner, pues había una gran diferencia. Entonces, pues el auditorio que abarrotaba Romano Guardini, los primeros días de Rahner también estaba abarrotado, pero a la semana pues ya realmente pues quedaron muy pocos, porque muy pocos le podían seguir. Entonces, por suerte, tuvo una llamada, como se dice allí, un Ruf, tuvo una llamada, una invitación a irse a la Universidad de Münster a dar teología dogmática, que era lo suyo, ¿no? Y bueno, allí fue donde yo lo encontré, porque precisamente al darme cuenta de que en Innsbruck la teología era más bien floja, pues digo, bueno, ¿y por qué voy a perder aquí 4 años si puedo esto en Alemania hacerlo? Como teníamos la gran facilidad de que la Compañía de Jesús tenía casas también en Münster, pues me fui allí y allí es donde conocí a Rahner, que fue una experiencia impresionante. No he visto nunca un animal filosófico teológico de esa categoría. Ahora alguien lo ha llamado incluso el mayor testigo religioso del siglo XX, una persona que lo conocía muy bien, Fries, que le dirigió la tesis a Juan José Sánchez Bernal, Heinrich Fries, y ha llamado a Rahner el mayor testigo de la fe del siglo XX. Probablemente lo era, ¿no? Para mí aquellas clases a las 8:15 de la mañana, todavía de noche, iba con la bicicleta y aquel salón de actos estaba abarrotado a las 8:15 de la mañana,
del auditorio de Rahner, que era un auditorio teológico, y no el auditorio de Múnich, que era un auditorio mucho más plural, ¿no? Y allí también tuve la suerte de conocer al mejor discípulo de Rahner, a Juan Bautista Metz, que editó después y ya había editado obras de Karl Rahner, aunque él tiró por otra dirección, que es la teología política, la teología narrativa, que no dio origen, pero ayudó a la teología de la liberación. Moltmann, por una parte, el teólogo protestante con la teología de la esperanza, y Metz con la teología política, influyeron muy poderosamente en la teología de la liberación. Y probablemente quien más influyó, aunque esto se suele decir menos, fue Rahner, porque sin la orientación histórica que Rahner dio a la teología, probablemente el salto a la teología de la liberación hubiera sido bastante imposible. En aquella época Münster era la joyita de la teología católica. Y bueno, yo hice la teología y quería ya ponerme a hacer la tesis doctoral, la quería hacer con Rahner, pero es de aquí que Rahner también cumplió sus 70 años y se tuvo que jubilar, con lo cual yo pues no quería hacerla con Metz, porque a mí la teología política no era lo que más me interesaba. Me interesaba más la teoría que la praxis, tengo que confesarlo tal como era en aquel momento. Has sido tú un gran práctico a pesar de todo. Y después, como decano, he tenido que ser un gran práctico, pero me interesaba más la teoría que la praxis, tengo que decirlo, ¿no? Y en ese sentido pues me arrimé, nunca mejor dicho, a una jovencísima promesa que era Walter Kasper, el hoy cardenal Walter Kasper, que ya entonces empezaba a despuntar y que después ha llegado a tener gran... Y entonces, pues como a él lo invitaron a irse a la Universidad de Tubinga, pues me fui con él a la Universidad de Tubinga, y entonces allí fue ya donde conocí pues a Hans Küng, a Moltmann, a Kesselman, a todos los grandes. Como tenemos a Juanjo, y que efectivamente en el libro uno de los que escribe es Reyes Mate, ¿no?, que siempre dice el influjo extraordinario que en su pensamiento ha tenido Metz, precisamente, y cómo realmente él considera que Metz es el gran referente, pero más bien, al contrario de lo que dice Manolo, un hombre nada sistemático, nada de grandes constructos, pero con una inteligencia, una agudeza para captar los grandes momentos. Tú, claro, que has trabajado tanto en la Escuela de Frankfurt, sí parece que en el caso de Metz hay un gran influjo de la Escuela de Frankfurt, ¿no?, del debate con Horkheimer, con todos ellos. Y con Walter Benjamin, claro. Bueno, con Horkheimer menos, Metz está muy influido primero por Bloch y después, evidentemente, por Walter Benjamin, ¿no? De hecho, a Horkheimer le ha tratado bastante poco, incluso creo yo demasiado poco, dando una preferencia para mí incluso excesiva al propio Walter Benjamin en algunos temas que los tiene desarrollados también Horkheimer con él, ¿no? Pero en cualquier caso, yo, a diferencia de Manolo, a mí, por ejemplo, Metz me interesó allí mucho más. Metz, tuvimos la suerte, yo estaba con Fries haciendo la tesis, y Fries presidía también el Instituto Ecuménico de Múnich, y teníamos unos encuentros con el Instituto Ecuménico Protestante que lo dirigía Pannenberg. Y por ahí enlazo yo con luego la preocupación de Manolo, ya que él escribió la tesis sobre Pannenberg, ¿no? Pero yo soy posterior a Manolo allí, ¿no? Pero bueno, yo tuve la suerte de encontrarnos en uno de esos encuentros que hacíamos entre el Instituto Católico Ecuménico y el Instituto Protestante con Pannenberg, Fries Pannenberg. Nos encontrábamos una vez al año y se invitaba a un teólogo que tuviera una ponencia, y sobre la ponencia se hablaba, ¿no? Una de las veces fue con Metz, ¿no? Y fue la vez que yo le conocí. Y a mí me impactó, porque es verdad, como tú has dicho, que no era el gran sistemático, que evidentemente era Rahner y Kasper, ¿no?, pero era un hombre que tenía todos los temas en la mente y que los expresaba con una lucidez enorme, aun cuando no los explicitara tanto, no desarrollara tanto su contenido, pero sí que lo hacía con una enorme penetración de cómo unos temas
se tocaban con otros, que había que demostrar su relación dialéctica, etcétera, y con la praxis, ¿no? Con la praxis. Yo, más que la teoría, a mí me tocaba más la praxis. Y bueno, pues por diferentes motivos y caminos, finalmente encontré la entrevista famosa de El anhelo de lo totalmente otro de Horkheimer, que fue la que a mí me dio un toque, ¿no? Y la que me impulsó a escribir la tesis doctoral luego sobre él, ¿no? Pero debo confesar que, por ejemplo, Metz me impactó también por la capacidad que tuvo de presentar, por ejemplo, la teología de Rahner, hablando de Rahner, como una teología biográfica o como una biografía teológica. Y que lo tiene desarrollado en algunos de sus libros, ¿no? En Rahner. ¿Y por qué digo esto? Porque me gustaría subrayar, yo creo que esto es importante para los estudiantes de la UNED, que entraran a fondo en dos de los capítulos de estas evocaciones, uno sobre el que ya se ha comenzado a hablar, que es la autobiografía intelectual de Manolo, y el otro la entrevista, porque yo concibo estas dos aportaciones o contribuciones como una especie de teología biográfica o de biografía teológica de Manolo, en paralelo, muy semejante a lo que Metz desarrolla sobre Karl Rahner, ¿no? En esa parte biográfica no lo podemos dedicar mucho tiempo porque queremos dedicar los últimos minutos a otra parte, pero algo hay que decir, entre otras cosas, porque después llegó a nada menos que a doctor honoris causa por la UNED de Hans Küng y de lo que fue el punto de inflexión para ti, la defensa de Küng, y a partir de ahí el abandono de la Universidad de Comillas y de la Compañía de Jesús, antes de recalar como profesor de filosofía de la religión en esta casa hace ya muchos años, hace ya casi 30 años, ¿no? Desde el año 84. Aunque sea muy sucintamente, y ahora que vemos que la situación ha cambiado en relación a Küng, en relación ¿qué pasó entonces y cómo fue aquella toma de postura que tú tuviste, aunque sean unos pocos minutos, para explicar un poco el tránsito de que de pronto llega aquel niño de Córdoba que estudia en Alemania, que es el gran teólogo, que quiere la Compañía de Jesús, que lo ponen nada menos que de catedrático muy joven en la Universidad de Comillas, y que de pronto choca por defender ardientemente a Küng, y abandona todo aquello, ¿no? Te gusta a ti lo del niño, ¿eh? Es que habiendo visto el seminario de Córdoba y la mezquita, uno se queda impresionado. Bueno, pues mire, la llegada a Tubinga era entonces la mejor universidad. Küng lo dice, que Tubinga era el mejor lugar del mundo para estudiar teología. Ciertamente lo era, tanto por la facultad protestante como por la católica, ¿no? Yo iba a clase indistintamente, tanto de la católica como la protestante, ¿no? Aunque mi doctorado fue en teología católica y con una tesis sobre Pannenberg dirigida por Walter Kasper, ¿no? El acceso a Dios según Pannenberg se titulaba la tesis, ¿no? Entonces, llegar a Tubinga, pues es que no sabías a dónde dirigirte, porque había tanta estrella rutilante teológica que no sabías a dónde dirigirte, ¿no? Y bueno, estaba Moltmann entre los protestantes, y estaba Kesselman y muchos otros, y Jüngel, y dentro de los católicos, pues a mí desde el principio me impactó mucho, aparte de Kasper, con el que yo iba, que me buscó hasta alojamiento allí en Tubinga. Pues causaba especial impresión pues Hans Küng, ¿no? Hans Küng entonces era un hombre joven, tendría unos 50 años, tenía un enorme vigor. Yo llegué a Tubinga en la década prodigiosa de Hans Küng. La década prodigiosa la llamo yo la década de los 70, que fue cuando escribió su mejor libro, que es El ser cristiano, su mejor libro según mi opinión, ¿no? Ser cristiano, que aquello sí que fue realmente una auténtica revolución. Todo el mundo aplaudió aquel libro, menos la jerarquía eclesiástica y romana, que le parecía que, bueno, que lo de siempre, los dogmas y todo eso, si no aparece en fotografías muy antiguas, no es válido. Y Küng traía todo aquello de una forma viva, en fotografías modernas, quería decírselo al hombre del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, quería decirlo de siempre, pero
habiendo realizado el esfuerzo de pasarlo por la propia vida y decirlo en el siglo XX. Él decía siempre que los hombres del siglo V, los de Calcedonia, donde se definió el dogma principal del cristianismo, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, pues que habrían abierto grandes ojos y resucitaran y vieran que en el siglo XX eso se seguía diciendo con las mismas palabras con las que ellos lo dijeron. Que nos preguntarían qué habíamos hecho entre tanto, que si no habíamos hecho ningún esfuerzo lingüístico, ni ideológico, ni nada, ¿no? Entonces yo me arrimé a Kuhn, a su círculo de doctorandos, a sus clases, e hicimos amistad muy pronto y, bueno, pues viví muy de cerca lo que fue. Yo creo que hubo dos motivos principales por los cuales Roma, el Papa Juan Pablo II, lo declaró teólogo no católico, que me parece uno de los grandes disparates que se han cometido, que cometió el Papa polaco, declarar teólogo no católico al teólogo que llevó el cristianismo a lugares donde nadie lo ha llevado. Ni el Papa polaco, ni Benedicto XVI, ni ningún otro teólogo, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Las obras de Kuhn han llegado donde no ha llegado ninguna otra persona. Y ha sido pues un gran apologeta, un gran defensor del cristianismo. Y declarar teólogo no católico a una persona así, pues no cabe duda que produjo un impacto enorme. Fueron dos motivos. Uno fue, Kuhn ha tenido siempre una sensibilidad muy especial para las fechas, y entonces en el año 1970 pues se cumplía un siglo del Vaticano I, de 1870. Y entonces sacó el libro Infalible, con signo de interrogación, una pregunta. Él no daba nada por definitivo. Lo único que él proponía allí era que se volviera a estudiar el tema, porque había visto, por ejemplo, en el dogma de la Humane Vitae, la encíclica de la píldora, como la llamábamos, había visto que realmente se podían cometer errores y que entonces, pues como hemos dicho siempre, errare humanum est, lo de equivocarse es humano, ¿no? Entonces proponía que se estudiara ese tema. Eso naturalmente causó un gran escándalo en Roma. Y el segundo motivo, quizá más fuerte, era que en Roma parecía que en los escritos de Kuhn la divinidad de Jesús no quedaba suficientemente a salvo. Que Kuhn era un maestro en resaltar la humanidad, los rasgos humanos de Jesús, porque aparecen, no porque Kuhn sea un maestro, que lo es, pero además es que aparecen muy claramente en el Nuevo Testamento, y que los rasgos humanos nunca los hubiera negado nadie, a no ser porque había que compaginarlos con la divinidad de Jesús. Y ahí es donde se dividieron los espíritus, y ahí los de izquierdas, la humanidad de Jesús, los de derecha, la divinidad de Jesús, ¿no? Y Kuhn intenta ahí una síntesis. Yo creo que eso se diluyó después. Eso se lo achacaban mucho por el libro que yo he citado antes, del 74, de Ser cristiano, pero después en el libro Existe Dios, por ejemplo, que hay unos epílogos donde él intenta puntualizar todo eso y donde queda todo eso a salvo, porque realmente si yo he conocido una persona piadosa, decía Heidegger que la pregunta era la piedad del pensamiento. Kuhn ha hecho muchas preguntas, pero ha sido un hombre muy piadoso, y es un hombre muy piadoso. Ahora está bastante enfermo y bueno, yo lo lamento mucho y lo siento mucho porque para mí es un gran maestro y un gran amigo. Y las veces que yo estaba en su casa, pues realmente estuve en casa de otros profesores, pero nunca había nadie con, por ejemplo, aunque resulte, no sé, así, piadoso también por mi parte, pero en rezar al principio de la comida aquellas oraciones que él improvisaba sobre lo que podía ser, en lo que era mi trayectoria y lo que yo hacía en España, pues realmente era muy impresionante, ¿no? Entonces, yo viví aquello, pues como lo vivimos todos. Yo ya estaba aquí y entonces lo que estaba en mi mano pues era recurrir a la prensa, y escribí una página en El País. Y bueno, en donde yo hacía un recorrido por la obra de Kuhn, decía mi enorme sorpresa al haberme enterado en la Navidad de 1979 de que lo habían declarado teólogo no católico. Yo había estado pocos días antes en Tubinga, en su casa, y entonces le dirigí una carta abierta a él diciéndole, me entero de esto y hago un repaso preguntándome por qué será. ¿Será por tus libros sobre eclesiología?
y yo los repasaba y decía lo que decían cada uno. Por esto no puede ser. Será por lo que has escrito de cristología, y los repasaba. Pues de esto tampoco puede ser. Será por lo que has escrito sobre Dios en temas estrictamente teológicos. Decía el contenido. Decía, esto tampoco puede ser. Será por tu preocupación ecuménica. Lo repasaba. Decía, pues es que aquí no encuentro nada. Pues entonces yo terminaba pidiendo humildemente a los que lo habían declarado teólogo no católico que retiraran eso. Y en vez de hacerte caso, ¿qué pasó? En vez de hacerme caso, me llamaron a Roma y me dijeron que, bueno, que yo tenía una salida todavía, que era escribir otro artículo en El País, donde yo dijera que todo lo que yo había dicho en el artículo anterior lo había escrito por amistad con Hans Küng, pero que yo ni estaba de acuerdo con Küng, ni yo pensaba lo que yo había dicho sobre Küng. Y entonces ya eso para mí era... Yo les concedí una cosa, les dije que la amistad para mí era muy importante, volviendo a lo de Fernando Savater. En lo único que no soy escéptico es en la amistad. Pero que la amistad para mí era muy importante, pero que yo por amistad nunca hubiera hecho eso. Nunca hubiera escrito algo que no siento, algo con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Y entonces pues no podía de ninguna forma retractarme de eso. Y entonces me contestaron que si a Küng lo habían condenado por eso y yo decía lo mismo, pues que tú tampoco eras teólogo católico. Que no podía seguir dando clases de teología. Y bueno, pues esa fue la fortuna para la filosofía española, que el teólogo que ya no era católico, Manuel Feijoo, pues entonces después redundó en filósofo de la religión. Y eso nos permite entrar en la última parte del programa, daría para mucho más, cuál es el papel de la filosofía de la religión, porque... Dice ya muy bien Javier San Martín que en la editorial fue donde se publicó, yo creo que fue a finales de los 80, ¿no? ¿Cuándo apareció el libro de Filosofía de la Religión? 90, 91 apareció, ¿no? Sí. El libro de Filosofía de la Religión, que durante casi 20 años ha sido un libro muy importante en esta facultad, porque tenía muchos alumnos, han estudiado en ese libro. Y ahí aparece una cosa interesante también en la entrevista que le hacéis, ver un poco la diferencia entre la filosofía de la religión, el enfoque filosófico sobre la religión y, además de la historia, de la sociología, etcétera, el enfoque desde la antropología filosófica. Entonces yo le daría la palabra a Javier San Martín, cómo desde la antropología filosófica también, digamos, hay un preludio de la filosofía de la religión, o hay un tipo de enfoque sobre el tema religioso distinto al que hace la filosofía de la religión. Sí, quiero enlazar con lo que ha dicho Manolo de su trayectoria en Alcalá de Henares, de que entre Gómez Cafarena y Andrés Tornos había cierta oposición. Uno era, vamos a decir, metafísico, basándose en la parte de Kant, y el otro era más empírico. Hay que decir que entre estas dos tendencias, que el propio Kant las vivió en su propia vida profesional, porque él había hecho desde el principio una antropología que luego llamó en sentido pragmático y una filosofía crítica en la cual pues lo fundamental es deducir la estructura de un sujeto trascendental que nadie sabe muy bien qué es, pero que necesariamente está enraizado en el ser humano. Entonces, para Kant esa oposición fue verdaderamente angustiosa, hasta el punto de que ya en 1793, cuando ya estaba a punto de jubilarse, pues terminó diciendo que su filosofía crítica, que se reducía en las 3 preguntas básicas que puedo conocer, que debo hacer y que me cabe esperar, se reducían o se reconducían a una cuarta, que era ¿qué es el ser humano? Es decir, se reconducía a la antropología. Por tanto, Kant, después de vivir biográficamente todo su problema de la oposición entre los dos tipos de saber, al final da un predominio prácticamente total que desconcierta a todo el mundo, que es la antropología como filosofía primera, ¿no? Y entonces esta situación, pues bueno, la venimos arrastrando, porque es la antropología filosófica, en este caso, no la empírica, la que nos termina diciendo pues un poco la raíz de las cosas. En el caso, por ejemplo, de la filosofía de la religión, evidentemente la génesis de la religión, la razón de la religión, el porqué, pues se presta a todo tipo de elucubraciones, ¿no? Yo siempre digo que la vivencia de la muerte es absolutamente fundamental para la religión, y claro, el ser humano empieza a tener noticia de la muerte, pues bueno, no lo sabemos, pero desde luego nuestra especie es muy posible que ya hace 100.000 años o 100 y pico mil años tuviera conocimiento de la muerte y empezara con cultos
a los muertos. Desde luego el hombre neandertal sí, pero también nosotros es muy posible porque en el momento que empiezan los adornos, empiezan a verse enterramientos. Y en el momento que empieza a verse enterramientos es porque se empieza a conocer que después de la muerte, por lo menos conocemos que la muerte es un límite de algo. Y si es límite de algo, tenemos que aclararnos sobre lo que está después de la muerte. Y como dice Heráclito, desgraciadamente de lo que está después de la muerte no podemos decir nada. Pero al no poder decir nada, genera inquietud, y esa inquietud necesariamente es una raíz que nunca vamos a poder extirpar. Y la religión, aparte del conocimiento de los grandes misterios del mundo, del comienzo, las fuerzas que dominan en el mundo y ante las cuales nosotros no podemos hacer nada, por ejemplo las tormentas, los fenómenos atmosféricos, etcétera. Desde luego el conocimiento de después de la muerte ha sido el motor más importante para, a mi entender, la religión. Y de ahí, pues claro, la necesidad del sentido de la vida, que está profundamente relacionada con esto, pues es para mí lo más importante de la relación de la antropología filosófica con la religión. Bueno, pues Manolo, no podía haber tema mejor para que terminaras en los pocos segundos ya casi que nos queda, porque si ha habido un tema tuyo que te acompañó, es el de la muerte. Entonces, claro, incluso un compañero de esta casa en un momento determinado comentar el libro de Manolo Feijoo hablaba de San Manuel Bueno Mártir, incluso otro habla sobre eso, Francisco José Martínez, en su contribución. Entonces, ¿cómo es esto de la relación entre el sentido, la esperanza, la muerte, la religión? ¿Es algo simplemente de consuelo? ¿La religión también puede tener una posición más sustantiva? Bueno, vamos a ver, es un tema muy amplio. Yo recuerdo, a mí me gusta mucho la secuencia que seguía Caffarena para llegar a la filosofía de la religión. Empezaba por la metafísica fundamental, que como decía Javier, es una antropología, era una antropología existencial, que era qué es el hombre, y le salía un hombre muy bien adornado, un hombre libre, le salía un hombre con muchas preguntas, un hombre inquieto, realmente era de lo mejor, y eso lo buscábamos en la literatura, en la poesía, en Camus, en Sartre, en todos eso. Y el segundo paso era no quedarse simplemente con esas descripciones, sino dar el paso a la metafísica trascendental, que era poner con mayúscula eso que habíamos descubierto en el hombre, la libertad, la inquietud, la admiración, todo eso ponerlo con mayúscula y darle rango filosófico. Y el tercer paso era la metafísica religiosa, que es convertir la metafísica trascendental, el absoluto filosófico al que habíamos llegado con las mayúsculas, convertirlo en absoluto religioso. Eso llegó un momento en el que no se podía hacer, no se podía ni la metafísica fundamental ni la trascendental. ¿Por qué? Porque han surgido algunas preguntas a las cuales ya no se podía responder desde la placidez de esas metafísicas. ¿Qué surgió? Pues surgió el tema de las otras religiones, que había que hacer frente a que se descubrieran otras religiones que los misioneros volvían diciendo que eran muy parecidas a las que teníamos nosotros. Y surgió que en Europa se dio con la Ilustración y tal una ruptura del pensamiento dogmático muy fuerte. La Reforma ahí se cargó los cánones que teníamos establecidos. Los sacramentos ya no iban a ser 7 sino 2, y hubo una reducción, una amputación muy fuerte, y a todo eso ya no se podía hacer frente con la placidez de la metafísica fundamental ni de la metafísica trascendental. Entonces, cuando surge la filosofía de la religión, en la que caben todos los temas, no tiene ningún tema prohibido. Algunos dicen que Dios no debería entrar, pues ¿por qué no? Si entra hasta la economía y la política dentro de la filosofía de la religión. Pero que ya se distingue por un estilo de filosofar pues más libre, quizá más riguroso no me atrevo a decir, porque sería negarle rigor a lo anterior, cosa que no quiero, pero es más libre, sobre todo, no está tan atado al argumento de autoridad, etcétera, ¿no? Y ahí naturalmente pues entra el tema, los grandes temas, las grandes preguntas, el tema de la muerte. Yo para terminar a Feuerbach le diría que, porque Feuerbach es sobre todo el que dice que si el hombre no tuviera que morir, pues no habría religión. Hombre, si no tuviera que morir tendría que vivir. Y yo creo que para vivir también hace falta poner el tenderete por la mañana y llegar a la noche. También hace falta ayudillas. Unamuno las pedía.
pedía consuelos, pedía contentamientos, como él decía, ¿no? Yo creo que, por tanto, no es únicamente porque el hombre tenga que morir, sino porque también la vida es muy dura y también para la vida hay que buscarse ayuda, que yo creo que las religiones, en plural, pues ofrecen. Muy bien. Pues terminamos aquí invitando a nuestros oyentes a penetrar en este libro magníficamente editado por Editorial Trota, Pensando la religión, homenaje a Manuel Frejó.